Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Espero que haya tenido un buen tiempo en la mañana, su almuerzo con su familia. Listos para la última porción de la tarde de este domingo. Vamos a abrir las escrituras en Gálatas. Estamos en el capítulo 3 y vamos a leer versículo 13 al 14. Son dos versículos que nos corresponden esta tarde. Versículo 13, capítulo 3, dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este precioso tema del apóstol Pablo habla en el capítulo 3 del pacto que el Señor había hecho con Abraham, y se viene desarrollando, ¿verdad?, que por fe, ¿verdad?, es la salvación, no por la ley. Esto es lo que vamos a estudiar, y el tema de esta tarde le he titulado De maldición a bendición. De maldición a bendición. Vamos a entender el tema, y luego vamos a aprender algo bien importante en esta tarde. Padre, damos gracias por tu escritura, gracias por la palabra de Dios que, Señor, siempre nos guía a la verdad y nos revelas tú, Señor, para que escudriñemos nosotros tu palabra y podamos, Señor, aplicarla a nuestras vidas, y esta bendita sabiduría pueda, Señor, germinar en nuestras vidas y materializarse poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en los líderes de la iglesia, en los líderes de, Señor, aquellos que nosotros podríamos ayudar y ver y aprender y enseñarles. Señor, toda tu palabra es preciosa. Ayúdanos a aplicarla. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De maldición a bendición. Deseo poner en claro la perspectiva que representa el hombre sobre la tierra para entender el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante esto es, ver, la perspectiva de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? El hombre, desde que fue creado y en su humana naturaleza, representa a su creado y fue bendecido porque Dios lo creó para tener una relación íntima con él, hablando del creador. Él es que nos creó, ¿verdad? La palabra de Dios dice que a su imagen. En Eclesiastés, me encanta este capítulo de Eclesiastés, donde habla la condición o la condición primera que tuvo el hombre en la creación. Y esto es lo que nos indica la palabra de Dios. Note capítulo 7 y el versículo 29. En Eclesiastés dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y aquí habla, pues, ¿verdad? Hablando de la naturaleza de él cuando Dios lo hizo inocente del pecado, hablando de la rectitud, de lo justo, lo que es verdadero. Y note, y dice, pero dice, ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la naturaleza del hombre en la creación, cuando Dios, ¿verdad?, acababa de crear al hombre a su semejanza. Entonces, pero ellos, hablando de los seres humanos, buscaron, hablando en general, buscaron muchas perversiones. Se fija que el Señor nos hizo a nosotros exactamente para poder estar en la presencia de Él. Recordemos esto bien importante, que el Edén representa el hogar, por decir así, el hogar de Dios en la tierra, ¿okay? Donde Dios iba a tener la comunión con los seres humanos que Él había creado. Eventualmente el Edén Dios quería que se reproduciera el Edén en todo el mundo.
y había dado este dominio y esta autoridad al hombre. Entonces Dios había, ¿verdad?, creado el Edén para tener esta comunión en esa perfección de ese contexto en el Edén. Acuérdense que la palabra de Dios habla de que Dios bajaba, ¿verdad?, y tenía comunión con el hombre. ¿Cómo podemos saber esto? Cuando Dios andaba buscando a Adán después que él había pecado, ellos se habían estado escondiendo de Dios y el Señor los encontró escondiéndose. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, tenía comunión con ellos. De vez en cuando el Señor estaba con ellos en comunión, ¿verdad? Y ahora se andaban escondiendo después de haber pecado. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Entonces, acordemos que les dije esto por la importancia de que si Dios hizo al hombre recto, obviamente no era pecador el hombre, era de acuerdo a Dios, era justo, era correcto, incluso Dios dice después de que el Señor creó al hombre, ¿verdad?, que todo lo que creó era bueno, era muy bueno, lo que había creado el Señor. Eso no era malo, era bueno. Estamos hablando que en la presencia de Dios tiene que estar eso que es perfecto, que es recto, que es justo, que es correcto, ¿verdad? Como nadie pecador puede entrar en el cielo, porque el cielo es donde está la presencia del Señor, que todo es perfecto. Aunque, ¿verdad?, siempre está el libre albedrío, que cualquiera de los seres espirituales pueden fallar, como falló Satanás, ¿verdad? Y eso nos enseña la palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña aquí que ellos, dice, hablando de los seres humanos, buscaron muchas perversiones. El hombre ha tenido una transformación por el pecado del estado de bendición y comunión con Dios, fue transferido por él mismo al estado de maldición y desconexión con Dios. Desafortunadamente, Dios, ¿verdad?, hizo al hombre recto, pero él buscó muchas perversiones, dice la palabra de Dios. El resultado de eso es que el hombre se desconectó. El hombre estaba dentro de bendiciones porque estaba en la presencia de Dios, había sido creado, ¿verdad?, para tener comunión íntima con Dios. Y ahora él, ¿verdad?, por sí mismo, ¿verdad?, por el pecado que él cometió de desobediencia, entonces él se divorcia, por decir así, o se separa, ¿no? Más bien Dios lo sacó, ¿verdad?, y lo separó, ¿verdad?, porque eventualmente, el pecado entró entre medio de Dios y el hombre. Entonces hubo esta división. Entonces esto vino a ser maldición. Estaba en el estado de bendición, ¿verdad? Y entonces de ese estado de bendición cayó a maldición, porque el mundo ha sido maldecido. Y Dios nos enseña, ¿verdad?, que en su palabra que Él maldijo al mundo, ¿verdad?, por el hecho del pecado que entró. Entonces, y luego surge todo lo demás que viene. Entonces el hombre ha tenido una transformación por el pecado del estado de bendición y comunión con Dios. Fue transferido por Adán mismo, o el hombre mismo, al estado de maldición y desconexión con Dios. Consideremos el valor que la Escritura da al hombre después del pecado que entró en la tierra, cuando el hombre, después que él pecó. De la manera como el hombre era considerado, en las Escrituras después del pecado. Número uno, vemos el hombre es un inquilino literalmente en una casa de barro. Eso es lo que dice, ¿verdad?, hablando del cuerpo del humano. En Job nos enseña esta poética expresión que Job usa. Bueno, en los escritos ahí de Job, dice el capítulo 4, versículo 19. Dice ahí lo siguiente. Aquí hablando de los siervos de Dios, que Dios no confía, ¿verdad?, en los siervos de Dios en el cielo. Dice, versículo 18, aquí dicen sus siervos no confía y notó, dice, necedad en sus ángeles. Cuanto más, dice,
en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Esta expresión poética, preciosa, profunda, mucha enseñanza que nos enseña estos versículos, pero que sí está haciendo hincapié o está tocando el punto de que el hombre está aquí por un tiempo. Dice que eventualmente la polilla se va a encargar de él. En otras palabras, los radicales, no todo aquello que deteriora lo que nace y tiende a morir. ¿Okay? Y eso son partículas que existen que deterioran todas las cosas, la madera, las cosas materiales, todo lo que está aquí, y eso es parte de la maldición. Okay? El hombre, note el estado en que él está ahorita, es un inquilino en una casa de barro. Okay, es un inquilino. ¿Qué es un inquilino? Alguien que anda rentando. Una persona que va a rentar a un lugar que no es de él, ¿verdad? Por eso se usa la palabra rentar, porque la persona está pagando para estar ahí presente o haciendo uso de ese lugar, del utensilio, ¿no? De aquello que está rentando. Pero no es de él. Eso quiere decir que un día tiene que salir porque no le pertenece a él. En este contexto, ¿verdad? El hombre está aquí temporalmente en la tierra. Estamos en este cuerpo de barro y a esto ¿verdad? Se expresa que es un inquilino que está de pasadas, más bien dicho, ¿verdad? Y está presente en este cuerpo. El hombre es un inquilino en una casa de barro. Número 2, el hombre es un gusano. Esa es la manera como se expresa la palabra de Dios con el hombre. Note, yo sé que esto a veces las personas que son progresistas, ¿verdad? Tienen perjuicios sobre esta expresión de que ¿por qué Dios dice que el hombre es un gusano? ¿Verdad? Cuando Él lo ha hecho a su semejanza. Pero está hablando en el contexto de el valor del hombre en sí, hablando después de haber pecado, no en la creación de Dios, no en el valor que Dios le da al hombre a su imagen cuando lo hizo, sino que después que pecó. ¿Ok? El Señor nunca dijo después de que hizo a Adán, oh, eres un gusano, o eres nada. No, en la creación de Dios, la palabra de Dios dice que el Señor lo creó al hombre recto. Y recto, ¿verdad? Habla de todo esto que es importante en el valor del hombre. Después del pecado es que viene esto que estoy diciéndole. ¿Right? Que el hombre ya viene a vivir temporalmente en la tierra, y note que la palabra de Dios lo llama gusano. Cuanto menos el hombre dice que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Aquí está. Y aquí dice el versículo 5, ni aún las mismas lunas será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre. Está hablando de, ¿verdad? Que la creación del hombre, o sea, en su inicio, como dije al principio, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, cuando el hombre se mete a buscar las perversiones, es cuando él degrada el valor que Dios le dio. No que Dios le quitó el valor, sino que el hombre se degradó. El pecado es una degradación en el valor que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es importante pensar cuando nosotros vamos a actuar o hacer algo, porque el pecado trae consecuencias y devaloriza el valor que Dios nos da a nosotros. Y entonces nosotros mismos, ese es el trabajo de Satanás, que él crea fuentes, medios, maneras para poder degradar al hombre a lo peor. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Incluso aquí estamos hablando en el libro de Job, donde Satanás quiere degradar a Job, habiendo Dios dándole a Job ese lugar
¿verdad? Que Dios reconoce de que Job es un hombre perfecto, ¿verdad? Y que no hay nadie como él. Pero aquí Satanás viene y trata de hacer lo contrario de lo que Dios le ha dado el lugar. Dice, no, pues quítale todo eso que le has bendecido y verás, si no después te maldice. Okay. So, siempre Satanás obrando en ese medio para poder degradar al hombre, porque cuando el hombre peca contra Dios es degradado. Y verás, dice, si no te maldice. Y verás, o sea, Satanás es tremendo. Pero el punto importante de entender es que cada vez que pecamos, ¿verdad? El valor nuestro es degradado delante de Dios. Y por eso Dios no quiere que nosotros pequemos, ¿verdad? Note que aquí está bien claro de la manera como se considera el valor del hombre. Luego, número 3, el hombre es un átomo comparado en el universo. Veamos Salmos capítulo 8, Salmos 8. Note lo que dice la Biblia. Salmos 8 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Note, el hombre se pone en comparación con el universo y viene a ser solamente un átomo cuando nos comparamos. Eso es lo que somos. La obra de nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, es tomar al hombre del estado de maldición, ¿ok? Porque después que cayó del pecado, entró al estado de bendición, entró al estado de maldición, y volverlo a poner, o sea, el Señor quiere volverlo a poner en el lugar de bendición de donde Él mismo, por su pecado, el hombre cayó. Y así el tema que nos ocupa en esta tarde, ¿verdad? Y esa es una introducción para darle una perspectiva de dónde, o sea, el valor del hombre y qué Cristo hizo por él o qué hace Cristo por él. Desde ahí emprendemos este tema, ¿verdad? De maldición a bendición. Dos obras preciosas de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Vemos primeramente en el versículo 3 ahí en Gálatas, volvamos ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Note, hay dos obras preciosas aquí. Primero vemos que Cristo nos salvó de maldición. Right. Versículo 13 dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice el apóstol Pablo. Y ahorita veremos lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo. Estudiemos esta palabra, redimió. Importante esa palabra. Esta palabra redimió literalmente significa rescatar y comprar. Esos dos significados tiene, y lo vamos a usar estos dos significados en este contexto. Literalmente significa rescatar y comprar. La manera que estas palabras se aplican a cada persona en la siguiente manera. Letra A: el Señor nos rescató de la maldición de la ley. Veamos cómo el Señor nos libera de la maldición de la ley cuando decimos rescatar. ¿Ok? De esta es la manera como el Señor nos rescata, y le voy a presentar la manera como el Señor nos rescata de esta maldición de la ley. Número 1, vemos Dios da la ley a Moisés y Moisés eventualmente se la da al pueblo. Eso es importante porque es donde encontramos el contexto de este punto. Note Deuteronomio 31, Deuteronomio 31 y el versículo 7.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. ¿Okay? Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Okay. So vemos aquí claramente que el Señor, ¿verdad?, da a Moisés en el monte Sinaí. El Señor le da los 10 mandamientos, ¿verdad? En el capítulo 20 vemos que ahí se desarrolla. En Deuteronomio vemos la despedida de Moisés. Ya aquí el Señor le ha dicho de que él va a morir, no va a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Porque él no le honró en un momento y a Dios, y entonces Moisés pecó contra Dios. Entonces, ahora vemos que Moisés está delegando ahora la responsabilidad que Dios le dio a Moisés, ahora se la está delegando a Josué, ¿verdad? Que él iba a entrar con el pueblo, pero también él entrega no a Josué, sino que a los que iban a dar la ley, iban a instruir la ley al pueblo. Y el versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los que iban a instruir al pueblo, note, a los hijos de Leví, ¿okay? Que llevaban, dice, el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. La ley fue dada a Moisés, y ahora Moisés está pasando, ¿verdad?, la ley para poder ellos mantenerse al margen de lo que Dios estaba pidiendo del pueblo de Israel. La ley ha sido dada de esta manera y fue continuada, ¿verdad?, dándosela a los líderes para poder instruir la bendita ley. Ahora, vemos número 2. Dios ordena personalmente a su líder, Josué. Ya esto es personal cuando Josué toma control de la posición de Moisés. Note la importancia de las escrituras, en este caso la ley. Capítulo 1 de Josué y versículo 8. El Señor dice, este es mi versículo favorito de la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, vemos algo que bien importante, ¿ok? Vemos Moisés dándole la ley a los que iban a instruir la palabra de Dios o la ley al pueblo, y estos son los levitas. Ellos eran los encargados. Y dice a los ancianos, ¿verdad?, que eran también los líderes. Cuando dice ancianos, está hablando de los líderes que iban a trabajar como gobierno, ¿verdad?, en el contexto de la nación. Pero ahora vemos Dios le está dando las escrituras, se les está dando personalmente, se lo está dando a Josué. Y el Señor le dice, ¿verdad?, personalmente ahí, Moisés es el que le da, es Moisés quien le da a él, ¿verdad?, la palabra. Pero obviamente este es el punto es de que así como Dios le entregó a Moisés y le delegó a Moisés directamente, ¿verdad? Acuérdense que Josué estuvo cerca del monte también cuando Moisés estaba recibiendo la ley. El único varón que estaba, ¿verdad?, cerca con Moisés cuando se le dio la ley era Josué, y ahorita está meditando en esto. Pero Moisés le dice, ¿verdad?, a este varón que tomara la palabra de Dios. Aquí dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Ahí está. En el versículo 1 está lo que acabo de decirle, y está porque estaba viendo la palabra Moisés ahí.
Pero vemos que claramente ahora personalmente Dios le pasa la palabra de Dios a Josué para que él personalmente ponga en práctica lo que Dios le estaba indicando que hiciera. Y eso es lo que quería yo, porque estaba meditando en esto acerca del tema de lo personal. Una cosa es tomar la palabra de Dios, ¿verdad? Y enseñarla, ¿verdad? Al pueblo, así como su servidor lo está haciendo, ¿verdad? Para que todos aprendamos. Pero el Señor primero lo da a nosotros personalmente, a mí en lo personal, Él habla. Y esa es la manera que yo lo entiendo así. O sea, que el Señor da el mensaje, me lo da a mí, y eso es personal. Esto me lo hace llegar a mí personal, lo medito, lo internalizo en mi ser, ¿verdad? Y lo entiendo y lo discierno para poderlo así comunicarlo, ¿verdad? Para que usted sea bendecido, porque primero tiene que ser personal. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Y Josué precisamente toma la palabra de Dios, ¿verdad? En serio, y se lo aplica personalmente. Ahora, note la importancia de esto, porque Dios quiere que usted como persona, aparte de su servidor, que usted personalmente también reciba el mensaje personalmente. La palabra de Dios, ¿verdad? Toda enseñanza, toda instrucción que surge de la palabra de Dios viene a ser al oyente personal en él. No solamente es, esto es para la iglesia, o esto es para tal persona, o esto es para este grupo, o para estos otro grupo. No. Usted tiene que agarrarlo, ¿verdad? Personalmente. Eso es para mí. Usted siempre, cada vez que escucha el mensaje de la palabra de Dios, siempre usted refiérese, el Señor me está hablando a mí. No diga, le está hablando, esta enseñanza es buena para fulana de tal, o para sutano, o para mengano. Cuidado, porque nosotros entonces estamos diciendo, no, esto no aplica a mí. Y le voy a decir una cosa, la palabra de Dios siempre aplica a cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos el corazón abierto para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Josué, ¿verdad? Fue dada la orden personalmente a su líder, y Dios, este varón tomó esto bien en serio, ¿verdad? Que tenemos la expresión que hace al final, incluso ya cuando Josué estaba ya anciano, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ok? ¿Por qué dijo él eso al final de sus días, ya cuando aún estaba viejecito? Porque él había entendido la importancia de lo personal. Yo y mi casa, no dijo mi casa y yo. Habla esto personal y siempre va adelante, líder, ¿verdad? Qué importante. Estoy hablando a los varones también, ¿verdad? Los padres de familias, ya sea que sea una mujer, ya sea que sea un varón en su hogar. Yo sé que hay mujeres que le hacen los dos oficinas, de madre y de padre, ¿verdad? Pero estoy hablando a los cabezas, ¿verdad? Que ustedes tienen que ir adelante para que sus hijos puedan seguir después. ¿Ok? Ustedes sean de bendición en sus decisiones. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene un destino, tiene un propósito, tiene un resultado. Entonces necesitamos saber que la palabra de Dios es importante ponerla en práctica, pero tomarlo personal. Número 3, vemos Dios confronta a su pueblo por última vez antes que viniese Cristo. Y en Malaquías vemos, acuérdense que estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que el Señor nos salva de la maldición al pueblo de Israel y a nosotros los gentiles. Note en Malaquías, vemos en el capítulo 3, Dios confronta a su pueblo por última vez antes de la venida de Cristo. En el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacobo, no habéis sido consumidos, dice el Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, el Señor les está confrontando de que ellos dejaron la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Moisés? ¿Okay? La ley fue entregada a los líderes,
En el Deuteronomio, Moisés les vuelve a recalcar que, que sigan la palabra de Dios, que se sometan a las leyes, que se sometan a los escritos de Dios y que todo les irá bien. Y incluso Moisés les menciona, les estoy dando aquí en este día, dice, para que ustedes escojan entre la muerte y la vida. So escoged vosotros, dice Moisés en Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes quieren vivir y vivir felices, ¿verdad? Pues escojan la palabra de Dios. Si no, muerte va a venir a ustedes, ¿verdad? Si la desechan. Entonces vemos aquí en Malaquías, antes que Cristo viniera, este es el último profeta, ¿ok? Del Viejo Testamento. Y antes que nuestro Señor Jesucristo apareciera en la escena de la redención, ¿verdad? El Señor les dice ahí que ellos se habían apartado de la ley. Acuérdense que estamos aprendiendo y hemos aprendido y hemos estado estudiando hasta ahorita de que si el que practica la ley debe de vivir por la ley. Si no practica la ley, entonces si practica la ley y falla en una de ellas, bueno, la maldición viene, ¿verdad? Y hemos aprendido también de que nadie puede vivir cumpliendo con la ley 100%, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado estudiando hasta ahorita en Gálatas. Entonces, vemos aquí el escenario, ya a punto que, ¿verdad? El Señor Jesucristo faltarían como unos 400 y algo de años para que el Señor Jesucristo viniera en el tiempo de Malaquías. Y entonces, el Señor les menciona de que ellos habían apartado. Ahora, por haber apartadose el pueblo de la ley y por no haberla cumplido, el apóstol Pablo dice en Gálatas, ahora volvamos y entendamos esa expresión en el versículo 13, cuando el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero aquí, después de la coma, está esta expresión, dice, hecho por nosotros maldición. ¿Ok? En otras palabras, Cristo vino, dice, a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición está hablando? De la maldición que vino sobre el pueblo por no practicar la ley, por no haber cumplido la ley. Y nadie había cumplido la ley desde que se le dio las leyes, ¿verdad? A Moisés, desde que Moisés se las dio a los levitas y desde que los levitas instruyeron al pueblo de Israel hasta Malaquías todavía. Se habían apartado de Dios y entonces, ¿qué es lo que quedaba? Maldición. Maldición. Entonces, note que Jesucristo tuvo que venir no solamente a salvarnos del pecado, no para todo el mundo, pero también vino el Señor para poder liberarnos de la maldición de la ley. Porque era una maldición, ya estaba esto. O sea, ¿qué es lo que sucedía con una persona que había sido maldecida por la ley? Obviamente esa persona iría al infierno. ¿Ok? Entonces aquí es donde aparece, ¿verdad? Dios manda a su Hijo unigénito para rescatarnos de la maldición de la ley. Ahora vemos esto en Mateo capítulo 5, donde el Señor mismo Jesucristo dice lo siguiente, y esto es la manera como el Señor, ¿verdad?, libera al judío y al gentil de la maldición del pecado de la ley. Note lo que dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está. ¿Ok? La misión del Señor Jesucristo era venir a cumplir la ley, porque ningún hombre, ningún ser humano podía hacerlo. Entonces, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor vino literalmente a cumplir lo que el hombre desde Moisés, que se le dio la ley a él, ¿verdad? Para que se lo diera al pueblo. Desde entonces no se había cumplido la ley. Hasta Malaquías no se cumplió y hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que fueron 400 años después de, ¿verdad? En el tiempo de Malaquías, porque el Señor hubo silencio, ¿verdad? De parte del cielo hacia la tierra,
Dios no se comunicaba con el hombre por la misma maldición que había surgido, ¿verdad? Que el Señor tenía contra el humano. Tenía que alguien venir para poder rescatarnos. Y note, ese es el trabajo bendito de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a hacer esta bendita obra. Vemos en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al decir esto, el Señor Jesucristo está diciendo, definitivamente nadie puede hacer lo que acabo de decir. Solamente Él pudo cumplirlo, porque Él vino a cumplirlas, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, hizo esta bendita obra. Se fija, para poder entender lo que estamos estudiando, que Cristo nos salvó de la maldición de la ley, y la manera que Él nos rescató fue que Él vino a cumplirla. ¿Okay? Porque no había nadie desde el momento que ni aún Moisés la cumplió. ¿Se acuerda que, de acuerdo a la palabra de Dios, Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Moisés también pecó contra Dios. Imagínense eso. Estamos hablando de Moisés, el hombre de Dios tremendo, ¿verdad? Él mismo no cumplió la ley. Entonces, de ahí para este lado del tiempo, nadie cumplió. Nadie. Solamente el Señor Jesucristo, que tenía que venir a hacer lo que tenía que venir a hacer. Vemos aquí, el Señor nos rescató de la maldición de la ley. Letra B, el Señor nos compró de la maldición eterna. Y esto nos lleva a Hebreos, por favor. Note Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, y el versículo 9. Hebreos 2, 9. Dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Por cierto, nosotros así nos llama también la palabra de Dios, que el hombre, ¿se acuerda? Leímos en Salmos 8 que el hombre había sido menos que los ángeles. Esta comunión preciosa es la que tenemos con nuestro Señor Jesucristo también. Note, Hebreo dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Se fija que el Señor, ¿verdad? Eso es lo que se le llama la condescendencia del Señor Jesús, que vino a ser como nosotros, menos que los ángeles. Tremendo esto es una tremenda verdad. Note, coronado de gloria, dice, y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor se condescendió, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él encarnó, vino a ser Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. El apóstol Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Mire qué lindo. Note que el Señor no solamente nos rescata de la maldición de la ley, pero nos compró de la maldición eterna. En otras palabras, nosotros teníamos que, ¿verdad?, pagar por nuestros pecados, pero el Señor vino a sufrir, ¿verdad? Se condescendió a ser un hombre, tomó un cuerpo, ¿verdad? Y Él vivió como nosotros en la tierra, padeció, ¿verdad?, todas las vicitudes de un humano, tuvo hambre, el Señor se angustió, lloró. El Señor nos enseña que Él literalmente, ¿verdad?, 100% humano, pero 100% Dios en la tierra. Pero Él se sometió a cumplir todo lo que estaba escrito de la ley. Él como la única persona, el único ser humano, ¿verdad?, 100% humano, 100% Dios, vino a cumplir la ley. Entonces, para que podamos nosotros así haber sido
¿verdad? Rescatados y comprados, ¿verdad? Por de la maldición de la ley y de la maldición eterna. Esta es la obra de la sustitución que se le llama, ¿verdad? Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es lo que dice el versículo 13 en Gálatas. Ahí completamente el versículo dice lo siguiente. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, al colgar en el madero, ¿verdad? Llevó toda la maldición que caía los que morían en el madero. En otras palabras, la cruz era, los que morían ahí eran condenados por sus pecados, o sea, por sus hechos, ¿verdad? Entonces ellos pagaban ahí todo lo mal que habían hecho en la cruz. Ahora, ¿cuál es el mal que Jesucristo hizo? Ninguno. Ninguno. Entonces es ahí cuando el Señor toma el lugar nuestro. Nosotros deberíamos de estar ahí colgados en el madero, porque nosotros hemos pecado contra Dios. Entonces nosotros somos los que merecemos el haber sido colgados y flagelados y crucificados para pagar por nuestros pecados. Y he ahí, ¿verdad? El precioso rescate divino, la preciosa extensión del amor de Dios, ¿verdad? Al venir a la tierra y darnos una alternativa por medio de nuestro Señor Jesucristo y redimirnos a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su entrega, ¿verdad? De sacrificio que Él hizo, de su vida perfecta, preciosa, para poder pagar por usted y por mí. Esto es, necesitamos entender lo grande y maravillosa la obra redentora de Dios y lo tremendo que nosotros somos y de donde el Señor, ¿verdad? Nos saca y nos redime, nos rescata, ¿verdad? Porque habla de comprar, habla de rescatar, esta palabra de redención, habla de comprar, pues nos compró con precio y el precio era su vida, su sangre preciosa. Esto es bien importante. Vemos aquí la segunda obra que hace nuestro Señor Jesús, aparte de salvarnos de la maldición, ¿verdad? Número 2, Cristo viene a ser el medio de la bendición de Abraham. Que eso no solamente nos rescata de la maldición, de la ley, de la maldición eterna en el infierno. Ahora el Señor viene a ser el medio de la bendición de Abraham. Observe el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, note, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire qué lindo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que había sido dada, ¿verdad?, a este varón porque él había creído en Dios, alcanzase esa misma bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. ¿Ok? Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia, ¿verdad? Creyó a Dios, dice la palabra de Dios, y se le contó por justicia. Ahora, pues, ¿quién más podía hacer justicia con nosotros, los gentiles, pecadores? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino, ¿verdad?, a hacer justicia por nosotros, ¿verdad? Y entonces la misma aprobación que recibió Abraham por fe, nosotros podemos recibir la aprobación misma que Abraham recibió de Dios, nosotros la podemos recibir a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es así para que, dice la palabra de Dios, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué lindo afecto de Dios para con nosotros y haciendo su obra de esta manera. La bendición prometida a Abraham sería dada a todas las naciones del mundo. Que no solo, hablando de todas las naciones demás, porque a través de Abraham los judíos ven a ser bendecidos. Pero ¿quién más en el mundo? Pues solamente por medio de ese Señor Jesucristo, para que todos los gentiles, ¿verdad? Solo hay dos clases de gente, acuérdense, de personas.
de verdad, los que reconocen al Señor como su pueblo, que es el judío, y todos los gentiles que somos nosotros, que no somos de la raza judía. ¿Cómo sucederá esta promesa? Que la bendición prometida a Abraham sería dada a todas las naciones del mundo. ¿Cómo sucedería esta promesa? Bueno, sería dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay? La promesa es por medio del Señor Jesucristo. Y ese es aquí donde el apóstol Pablo siempre está recalcando la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona tenía que poner su fe en el Hijo de Dios y su obra redentora. Okay. La fe tenía que ser puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en su obra redentora, okay, que es redención, de darnos rescate, o lo que es comprar, o lo que es salvar, ¿verdad? Entonces, o sea, en otras palabras, creer en Cristo, el Mesías, para salvación de su alma. No por medio de la ley, sino por medio de la obra de Cristo. Puesta la fe en Cristo, el resultado sería lo siguiente. Letra A, recibir la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo ahí. Puesta la fe en Cristo, ¿verdad? Por fe, entonces surge algo. Cuando ponemos por fe y creemos en el Señor Jesucristo por fe, note lo que surge. La promesa del Espíritu Santo es dada al creyente. La promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia que el Espíritu Santo sea recibido? ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de que el Espíritu Santo sea recibido? ¿Ok? Le voy a enseñar por lo menos 4 cosas importantes porque el Espíritu se necesita recibir. ¿Ok? No solamente en creer y pensar de que Dios existe o que Cristo vino a morir por nosotros, sino que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Note, número 1, la importancia primera es que fue primeramente prometida a los discípulos. Y note lo que el Espíritu de Dios hace, ¿ok? Esta promesa fue dada a los discípulos del Señor o a los apóstoles, allá en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes conocen este versículo, pero la aplicación en el contexto que estamos instruyendo aquí, importante. Note, versículo 8, Hechos 1:8, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Note, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La importancia de que recibir al Santo, o sea, el Espíritu Santo, ¿por qué es importante? Primeramente fue prometida a los discípulos. Y los discípulos, acuérdense que nosotros lo que somos, ¿verdad? Nosotros continuamos lo que los discípulos instruyeron. A ellos se les dio la promesa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, note que sin el Espíritu Santo de Dios no hay evangelio. En otras palabras, no se lleva el precioso evangelio. Ahora, alguien puede llevar el evangelio no teniendo el Espíritu Santo de Dios. Una persona lo puede hacer y es posible que Dios lo pueda usar, quién sabe. Pero de acuerdo a la palabra de Dios aquí, dice que sin el Espíritu de Dios, ¿verdad?, no hay el poder para poder llevar el precioso evangelio. Eso fue prometido a ellos, pero con un propósito, porque ellos recibirían la habilidad, o por decir así, ¿no?, el poder para poder ellos llevar el precioso evangelio a todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces, eso era parte del propósito de la venida del Espíritu Santo de Dios. No solamente que viniera, pero que la venida del Espíritu Santo de Dios tenía un propósito, y el propósito era, por supuesto, llevar el precioso evangelio. Vemos, número 2, la importancia que el Espíritu Santo sea recibido. ¿Okay? Fue prometido a los apóstoles, fue prometido, note, poder en su presencia. ¿Okay? Este poder es el que nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a tocar las puertas, y cuando hablamos, el Espíritu Santo de Dios es el que habla. Nosotros no podemos. Ahora, usted puede memorizar la palabra de Dios y enseñársela a alguien, pero no va a pasar de los labios, de sus labios,
al corazón de las personas. Porque el poder del Espíritu Santo de Dios con la palabra de Dios es una unidad. El poder del Espíritu y el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Hace que el corazón, o sea, entra al corazón la palabra de Dios y germine y produzca 100% lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eso es la palabra bendita de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios. So, una persona que va a ganar almas no siendo salvo es como, o sea, no tiene sentido. O sea, no, es posible que Dios, o sea, por su palabra, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, Él la usa y Él la usa como Él quiere, ¿verdad? Y nunca regresa vacía. Hace su trabajo. Y Dios puede usar a cualquier persona. ¿Ok? Sin embargo, aquí se nos dice en el contexto que el poder, o sea, que la presencia del Espíritu Santo en las personas trae un cierto poder que es importante para poder llevar el Evangelio exclusivamente. Y eso lo entendemos ahí. Esto es, ¿verdad? Está bien claro ahí. Entonces, note la importancia de recibir al Espíritu es porque necesitamos el poder, ¿verdad? En nuestras vidas del Señor y por medio de Él hacer las obras como el Señor Jesucristo las hizo. Acuérdese que todas las obras que el Señor Jesucristo hacía, si usted lee acerca en el Nuevo Testamento, siempre el Señor estaba en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que hacía en el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y entonces, y eso es importantísimo para nosotros, los cristianos en nuestro tiempo. Nosotros pensamos de que, bueno, no pensamos, la Biblia dice que nosotros no podemos hacer nada si Cristo no lo hace a través de nosotros. Entonces eso es importante, el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder así ser usados y ser útiles en la mano del Señor, aún para poder entender la palabra de Dios, discernirla, porque el Espíritu Santo de Dios es el que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted no entiende la palabra de Dios, yo tengo un problema. Es posible que quizás usted no sea salvo, de verdad. Mire, si usted lee y no la entiende, y no o sea, le aburre y le enfada, o sea, la palabra de Dios, pregúntese si usted es salvo. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando mora en la persona que ha creído, el Espíritu es el que habilita el entendimiento para poder entender las Escrituras. ¿Ok? Vemos esto aplicado con los discípulos. Se acuerda que los discípulos, ellos no eran personas que fueron a una universidad teológica para poder entender y ser instruidos. Ellos nunca fueron a una escuela teológica. Incluso, ¿verdad? Se les tildaba a ellos de que ellos eran pescadores. Y que dice, ¿cómo estos siendo pescadores pueden hablar de esa manera? Es por el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso no es la instrucción que recibieron, aunque ellos fueron instruidos bajo los pies de Cristo también. Sin embargo, también ellos fueron empoderados por el poder del Espíritu y por eso ellos pudieron continuar llevando el Evangelio. ¿Okay? El poder del Espíritu Santo de Dios es importante en la vida de cada cristiano. Número 3, la importancia de recibir el Espíritu Santo fue designado el Espíritu Santo como el agente ayudador para que la gente del mundo crea en el Evangelio. Y eso es lo que vemos ahí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios viene a ser como un agente, ¿verdad? Alguien que representaba lo divino para poder traer el mensaje, ¿verdad? Que todas las masas escucharan para poder convertirse a Cristo. ¿Ok? Note, y me seréis testigos. ¿Ok? Sin el Espíritu no podemos ser testigos. ¿Ok? Ahí está bien claro. Me seréis testigos cuando venga, pero si no viene, entonces no van a ser testigos. No van a ser bien testigos de el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y lo que el Espíritu de Dios hace. Cuando yo estoy compartiendo el Evangelio con alguien, ¿verdad? La persona está siendo administrada por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Ahorita yo les estoy predicando a ustedes la palabra de Dios y por supuesto el poder del Espíritu Santo de Dios tiene que estar usando
a su servidor los labios, la mente, mis pensamientos, y me comunica estas cosas para que usted las entienda, usted las ponga en su corazón y usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y lo anime y produzca ese crecimiento de conocimiento de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Yo no puedo estar hablando de la manera que estoy hablando si no fuese por el poder del Espíritu de Dios. No hay nada de mí, Salvador, de Salvador Mengíbar, que pueda yo ofrecerle a usted. Nada. No hay nada aquí si no fuese por la habilidad y el poder que el Espíritu Santo de Dios habilita a cada individuo, de acuerdo como nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, nuestros sentires a Él, y Él nos usa para su honra y gloria de esta manera. Y es mi deseo que el Señor me use cada vez que yo me paro delante del púlpito y, ¿verdad?, y traiga su palabra del Señor para que usted sea bendecido, edificado, instruido, confrontado y también desafiado a vivir una vida santa, pura, ¿verdad?, delante de Dios. Y esto solamente en el poder del Espíritu se puede hacer, no en la carne. Usted sabe, si yo le estaría predicando en la carne o en el poder de Salvador Mengíbar, usted obviamente entendería de dónde viene lo que estoy diciendo. No vendría de Dios. Y eso por seguro usted lo entendería. Inmediatamente usted apagaría los ojos, los oídos y decía, no, esto no es de Dios. Pero usted, cuando usted deduce que lo que su servidor está diciendo, lo que estoy tocando, los puntos que estoy tocando y todo lo que estoy instruyendo y estoy tratando de transmitirlo, usted sabe esto es de Dios y usted lo sabe conscientemente, usted lo va a percibir, porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces usted percibe en armonía lo que el Espíritu Santo de Dios está en mí tratando de comunicarle a usted. Entonces aquí hay una comunión divina. Por eso es bello estar en la presencia de Dios cuando se está predicando la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, en usted, ¿verdad?, para escuchar, y en mí para instruirle en este contexto. Por eso a mí también me gusta escuchar la palabra de Dios cuando alguien está predicando, porque sé que Dios está hablando y me va a hablar a mí. Por cierto, es así como es todo varón de Dios que se para en un púlpito con la palabra de Dios abierta, ¿verdad? Y cuando sale viene del Espíritu, se va a escuchar. Cuando sale de la carne, también se puede escuchar, ¿verdad? Entonces, eso es bello saber. Número 4, por último, el Espíritu Santo fue designado como anticipo de la promesa venidera. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios vino como dándonos un anticipo de lo que nosotros recibiremos eternamente en el cielo. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios, cuando decimos anticipo, es como un pago adelantado, por decir así. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es como anticipándonos el cielo aquí en la tierra. Básicamente es lo que es. Y de cuenta caso, es como el ticket para poder entrar al cielo. Esa es otra manera de explicarlo. Y esto lo entendemos aquí en el capítulo 1 de Efesios y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, en Él, hablando de Cristo, la palabra Él ahí habla de Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, note, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, ¿okay?, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué se le llama de la promesa? Porque es la promesa que el Señor nos da como un anticipo, y aquí lo menciona en el versículo 14. Dice que es, hablando del Espíritu, en este contexto, dice, las arras. Eso es lo que es promesa. O sea, más bien dicho, es una herencia que se nos ha prometido. ¿Ok? Es las arras. Son herencia que nos ha prometido. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Cuando yo me casé con mi esposa, hay unas moneditas que se nos ponen a los varones para que se las dé. Son unas moneditas doradas, y el varón se las pone en las manos
a la esposa prometiéndole, mira, no te faltará nada. Y ese es un símbolo de lo que yo, o sea, me estoy comprometiendo en proveerle y sin que le falte nada. Nosotros le llamamos arras a eso. Son promesas, ¿ok? Son en el caso nuestro, para nosotros Dios, las arras es una promesa, es una herencia, pero es una herencia prometida, porque pues no la tenemos ahorita, o sea, no la tenemos aquí, o sea, no estamos en el cielo, en otras palabras, pero se nos ha prometido esta herencia. Entonces, el apóstol Pablo habla en este contexto de que el Espíritu Santo de Dios, habiendo venido a nosotros de parte de Dios, es un anticipo, es una herencia de esta promesa bendita que nos espera, que es el Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿verdad? Confirma esa herencia. Mire qué lindo. Es una linda, preciosa manera de ponerlo todo junto. El Señor es sabio, ¿verdad? La manera que hace las cosas para que nosotros entendamos cómo el Señor está operando. Note, ¿por qué hace el Señor Jesucristo esto? Porque nosotros, hablando del humano, ¿verdad? Adán estaba en la bendición, ¿verdad? De la bendición cayó a la maldición. Ahora nuestro Señor Jesucristo hace el reverso de esto. Ahora el Señor Jesucristo toma al hombre de la maldición y ahora lo lleva a la bendición. Qué lindo, obra de Dios. Entendamos eso, se oye así bien fácil, pero no, ahora nosotros somos bendecidos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer y pasar para traernos de la maldición a la bendición. Por eso cuando nosotros hablamos de que somos bendecidos, y estamos bendecidos literalmente, ¿ok? Literalmente. Usted puede decir eso siempre, todo el tiempo. Porque estamos en maldición cuando estamos yendo rumbo al infierno. ¿Okay? Pero ahora que somos salvos por la gracia de Cristo y por la redención preciosa de Cristo, ahora somos, ¿verdad?, bendecidos. Hermano, nosotros estamos bendecidos. Ya no estamos maldecidos, ¿verdad? Ahora estamos bendecidos. Por eso el tema, ¿verdad?, lo titulé de maldición a bendición. ¿Okay? De maldición a bendición. Y eso es lo que ha sucedido con nuestras vidas. Desde que entramos a la familia de Cristo, estábamos maldecidos con el Satanás en el mundo. Ahora el Señor nos rescata y nos trae al mundo o a la familia de bendición, que es la familia de Dios. Mire qué tremenda bendición. De maldición a bendición. No se diga a usted que le está yendo mal a usted. ¿Okay? Decir que le está yendo mal a usted usted está ignorante en desconocer lo que acabo de decirle, lo que acabo de enseñarle. Que bien claro está en la palabra de Dios. Nosotros hemos sido de maldición traídos a la bendición. Como cristianos somos bendecidos. ¿Ok? Siempre. Y esto no es solo por un acto de Cristo, sino que es ya la naturaleza para donde nosotros vamos. Ya tenemos el anticipo. Ya estamos bendecidos. Ya está el anticipo. Ya está las arras. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ahora nosotros ya somos bendecidos. No hay duda de ello. No dude de que usted está bendecido. ¿Ok? Bendecidos. Gloria al Señor. Amén. Y ojalá que esto haya sido algo para ayudarle a entender un poco más, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios. Y así pueda usted vivir bendecidamente glorificando a su Salvador, a su Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Pase un feliz día.